con chile. Vendo manzanas con chile. Hola, vendo manzanas con chile. No, gracias. Pero por favor, cómprame algo. No, gracias. Bueno. Manzanas con chile. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Deténganlo! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Malditos. Pero me voy a vengar usando los principios de Pascal. ¿Qué lees, princesa? Ay, Simón. ¿Qué estás leyendo? Para allá. ¿Que no te gusta lo que ves? ¿Este vato de qué se ríe? Te divierte, güey. Es el de las manzanas. Ese es Es imbécil. de las manzanas, ¿verdad? Es el de las manzanas. Es el de las manzanas. ¿Qué te causa gracia? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? La materia se encuentra en diferentes formas o estados de agregación, Sólido. donde las partículas que lo integran están tan unidas entre sí que al aplicar fuerza no lograremos separarlas y solamente vibrarán. Su masa, volumen y forma es definida. Esto quiere decir que no varía. Líquido. Donde las partículas que lo integran están unidas entre sí, pero no tanto como en el estado sólido. Existe cierta separación entre ellas que les permite fluir sin separarse. Tienen masa y volumen definido, pero su forma depende del recipiente en el que lo contenga. Gaseoso. Donde las partículas que lo integran no están unidas, esto quiere decir que se encuentran separadas entre sí y tienen libre movimiento. Su masa, volumen y forma es indefinido y depende del recipiente que lo contenga. Plasma. Es el estado de la materia más abundante del universo. Es similar al estado gaseoso, con la diferencia que sus partículas se encuentran ionizadas, y esto quiere decir que se encuentran cargadas eléctricamente. El plasma tiene características propias que no tienen los otros estados de agregación. Por ejemplo, no tiene masa ni volumen definido, a no ser que esté encerrado dentro de un contenedor, y tampoco tiene una forma definida. Condensado de Bose-Einstein. Se le denomina condensado debido al proceso de condensación a temperaturas cercanas al cero absoluto de gas, hecho de partículas subatómicas que poseen un tipo de spin quantum. Un spin quantum, o en español spin, se le llama a la rotación de las partículas elementales en sí mismas. De manera general, si se consigue condensar este gas, se obtiene un superfluido subatómico, llamado condensado de Bose-Einstein, el quinto estado de agregación de la materia observado por primera vez en 1995.
Las propiedades intensivas son un conjunto de propiedades de las sustancias que no dependen del tamaño o cantidad de la sustancia considerada. Las variables como longitud, volumen y masa son ejemplos de cantidades fundamentales, las cuales son propias de las propiedades extensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen del tamaño o de la porción de la materia que se está considerando. Entre las propiedades extensivas más emblemáticas se encuentran la masa y el volumen, ya que al modificarse la cantidad de materia a considerar, estas varían. Asimismo, las magnitudes extensivas son aditivas, es decir, se pueden sumar. Muchas magnitudes extensivas, como el volumen o la cantidad de calor, pueden convertirse en intensivas dividiéndolas por la cantidad de sustancia, la masa o el volumen de la muestra, resultando en valores por unidad de sustancia, de masa o de volumen respectivamente. Un ejemplo de estos estudios sería una bomba de aire. Una bomba de aire es un tipo de máquina de fluido de desplazamiento expresamente diseñada para trabajar con aire. Se trata por lo tanto de un compresor, una máquina térmica, que varía la densidad del fluido al variar la presión del mismo. En general, son unas máquinas pequeñas, accionadas manualmente. Cuando la máquina es accionada por un motor, no suele llamarse bomba de aire, sino compresor. Como sabemos, las bombas de aire manuales son conocidas coloquialmente como infladores o hinchadores y están destinadas a introducir aire de la atmósfera dentro de alguna cavidad, como puede ser un neumático, un balón, un colchón de aire, un juguete. Un ejemplo más sería el gato hidráulico, que es un dispositivo que, basado en el principio de Pascal, se utiliza para ahorrar fuerza. Está formado por dos recipientes cilíndricos unidos por su parte inferior. En su interior se coloca un líquido que toma el mismo nivel en ambos recipientes. Sobre la superficie del líquido se colocan sendos émbolos. Si S1 es la superficie del émbolo mayor y S2 la superficie del émbolo menor, F1 la fuerza que hace sobre el émbolo mayor y F2 la fuerza que se hace sobre el émbolo menor. Se cumple que fuerza 1 entre superficie 1 es igual a fuerza 2 entre superficie 2. El gato es una máquina empleada para la elevación de cargas que puede ser mecánica o hidráulica. Los gatos mecánicos de cremallera son adecuados para elevación de pesos pequeños, mientras que los gatos hidráulicos se emplean para elevación de grandes pesos y establece que la presión aplicada sobre un fluido contenido en un recipiente cerrado se transmite de forma uniforme en todos sus puntos. Otro ejemplo sería el bamanómetro. Un bamanómetro es un instrumento médico que se emplea para medir de manera indirecta la presión arterial, es decir, la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias. Está compuesto por un brazalete que se ajusta al individuo, un manómetro que mide la tensión y un estetoscopio que ayuda a escuchar el intervalo entre la sístole y la diástole. A través del control de la presión arterial con un tensiómetro, una persona puede saber si sufre hipotensión o hipertensión. Es conocido popularmente como tensiómetro o baumanómetro, aunque su nombre correcto es manómetro. Es indispensable para saber el signo vital de la presión del paciente. La densidad es una magnitud vectorial referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. La densidad media es la razón entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Hay dos tipos de densidad. La densidad absoluta, que es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico, aunque frecuentemente también es expresada en gramos sobre centímetro cúbico. La fórmula para obtener este tipo de densidad es dividiendo masa sobre volumen. Y por otro lado tenemos la densidad relativa, que es la relación existente entre su densidad y la de otra sustancia de referencia. En consecuencia, es una magnitud adimensional. La fórmula para este tipo de densidad es la densidad de la sustancia sobre la densidad absoluta. El peso específico es una terminología que se utiliza en física y en química para describir aquella relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia.
La unidad de medida que se utiliza para medir el peso específico es el newton sobre metro cúbico, aunque otras dependencias científicas utilizan el kilopondio sobre metro cúbico, la primera unidad perteneciente al sistema internacional. La fórmula para calcular el peso específico es peso sobre volumen, o en otro caso sería densidad por gravedad. Hoy les explicaré sobre la presión hidráulica. Es aquella que necesita de uno, no, dos pistones, en donde al aplicar alguna fuerza, lo más mínima que sea, va a generar una mayor. Para esto, el procedimiento hidráulico nos explica que necesita de pistones de agua. Esto nos va a dar la gran ventaja de hasta levantar los objetos, como conocemos de la vida cotidiana. Algunos de estos ejemplos son las máquinas industriales, los elevadores, los carros, entre otros. En este proyecto lo que se realizó fue la máquina hidráulica, en el cual nos explica el funcionamiento dentro de ella. Para esto los materiales son 2 jeringas de la misma capacidad, en este caso 10 mililitros, menos de medio metro de manguera transparente, agua, colorante y cinta. Así es como queda. Los pasos a seguir son: número 1, vas a llenar la jeringa completamente con agua y colorante. La otra se deja igual. Paso número 2, se van a poner la manguera de extremo a extremo y se va a ajustar con cinta, ya que no queremos que se filtre el agua. Y paso número 3, en este caso lo quisimos poner así, en esta base de madera, así que lo pegamos. La explicación a esta máquina hidráulica es que en nuestro émbolo se va a ejercer una fuerza. Por lo más mínima que sea, en este lado va a ser más grande y puede ser incluso hasta el doble. Se va a ejercer una fuerza en el cual se va a ir al líquido y ejerciendo una presión en esta área, y se va a ir por diferentes lados. Para esto su método de escape es aquí. Ahora, contestando a las preguntas que me hicieron, fue de que observe el funcionamiento de la máquina. Ya lo observamos. Entonces la primera pregunta dice: ¿cuántas veces puede multiplicar una fuerza al dispositivo que construiste? Pues incluso hasta más de doble. Todo depende de la fuerza ejercida, de la masa, entre otros factores, pero en este caso se puede decir que hasta el doble. La última pregunta dice: ¿la máquina que construiste puede trabajar de forma semejante utilizando aire en vez de agua? Pues no, ya que se dice que los líquidos tienen otra presión diferente a la del aire. Por ejemplo, en el principio de Pascal nos indica que en los líquidos no se comprimen las moléculas. Esto es debido a las propiedades físicas de la materia. Y en el gaseoso sí se van a comprimir. Entonces es muy diferente, así que el funcionamiento no va a ser igual. En este proyecto realizamos unas garras hidráulicas como las de un superhéroe del universo de Marvel, que es Wolverine. Dicho superhéroe tiene unas garras retráctiles y con eso nos pudimos basar para realizar este proyecto. En estas garras caseras hechas con materiales reciclados utilizamos jeringas, mangueras que ya no ocupamos, abatelenguas, palitos de madera, pintura para pintar los palitos, cinta adhesiva y por supuesto agua. El funcionamiento de este proyecto básicamente es utilizando el principio de Pascal. En el principio de Pascal se basa básicamente en utilizar fluidos y utilizar una fuerza. Mientras menos fuerza ocupes para mover un peso muy grande, es mucho mejor. Como por ejemplo, en estas garras utilizamos muy poca fuerza para poder levantar cada una de las garras.
Y todo esto utilizando líquidos. El espirómetro. El espirómetro es un instrumento de medida utilizado en medicina para determinar los volúmenes y las capacidades del pulmón. Consta de un sistema de recogida de aire y de un sistema de inscripción sobre un soporte que se desplaza a la velocidad deseada. Nuestro equipo realizó un espirómetro casero utilizando 2 popotes y 2 botellas de plástico recicladas. Lavamos y enjuagamos ambas botellas para graduarlas. Perforamos ambas botellas a la misma altura para colocar el primer popote. A una de las botellas se le perfora el tapón y se coloca el segundo popote. Para comprobar que nuestro espirómetro funciona, colocamos agua en la primera botella y destapamos la segunda botella. Aplicamos presión de aire en la primera botella y de esta manera logramos transportar el agua de la primera botella a la segunda botella.